Desde la filosofía existen muchas herramientas para el trabajo de las emociones y en especial esta que es del miedo. Entonces voy a hablar de algunas y yo creo que cada persona podrá darse cuenta qué tan interesante es para ustedes. Entonces vamos a comenzar. Como se los dije, desde hace muchísimo tiempo quería hablar del miedo, ya que me parece que este espacio que busca la divulgación filosófica para que sea muchísimo más comprensible para todos, debía tocarlo, pero sobre todo porque con la situación generada con la pandemia, el confinamiento y el futuro de nuestro futuro, hacen que vivamos en un estado de incertidumbre y de miedo constante. Entonces, bienvenidos a todos al miedo. Llevamos más de 3 meses encerrados sin saber qué es a ciencia cierta esta enfermedad, si nos vamos a contagiar o si ya estuvimos contagiados, el tiempo del confinamiento, si van a encontrar una vacuna, si el gobierno lo está haciendo bien, si me contagio me voy a morir, me van a despedir, el teletrabajo es realmente una solución, mi trabajo está siendo productivo con el teletrabajo, mi jefe tiene la misma percepción de mí desde que estoy en el teletrabajo, mis hijos están recibiendo una buena teleformación, me están manipulando. Todas estas preguntas nacen de una situación desconocida por todos hasta el momento. No eres tú el que tiene esas preguntas, no soy yo, somos todos, ya que desde 1918, cuando hubo la gripe española en Europa, no se tenía noticias de un confinamiento. Y en esta época, incluso la pandemia pasó de Europa a Estados Unidos por los soldados que regresaron de la Primera Guerra Mundial. También, aunque el cine y la televisión siempre nos han mostrado y nos han vendido el fin del mundo a causa de robots, zombies, invasiones marcianas y guerras nucleares, y muchísimo un poco más recientes con el tema de la actualidad, que es el cambio climático, en nuestra historia ya contamos con algunas películas que nos hablan del tema. Y si no las han visto, bueno, yo creo que es una oportunidad para que las veamos. 12 monos, Estallido, Soy leyenda de Will Smith, Tren a Busan, que es una película surcoreana y se la recomendaría muchísimo, 28 días después, Cargo, 93 días, y todas estas películas ya se han planteado el tema de virus, de problemas de virus y de contagios desde diferentes ópticas. Encontramos un poco de todo, incluyendo ópticas de contaminaciones químicas, invasiones marcianas, hasta vampiros. Así que tenemos una buena paleta de todo lo que nos está vendiendo el cine. Sin embargo, existe una película del 2011 del director Steven Soderbergh que parece que se hubiera adelantado a esta época y se llama Contagio. Está en Netflix, se las recomiendo, por favor, hay que verla. No voy a hacer una alerta spoiler, pero les recomiendo que la vea porque pienso, es como si la película se hubiera adelantado 9 años y estuviera viviendo el momento que vivimos ahora. Ahora, regresemos a la vida real y al coronavirus. La angustia de no entender el mundo en que vivimos, el pánico a la enfermedad o la muerte, el dolor de una posible pérdida, el manejo que están haciendo de esta situación los medios y los representantes del gobierno, entre otros, son solo una forma de respuestas a la incertidumbre que nuestro cerebro nos da, ya que nosotros tenemos miedo al vacío. Nuestro cerebro no puede estar en el vacío y nos está dando todos estos interrogantes en forma de preguntas. Es un mecanismo del cerebro. Todos estos pensamientos que a lo largo de nuestras vidas los asociamos con algo negativo, nos han tenido los últimos 3 meses en un palo. Se cayó el internet. Ah, ya, no, creo que regresé. Retomo. Durante estos últimos 3 meses nos ha tenido todos estos sentimientos en un baile estridente e infatigable de sentimientos contrapuestos y como si esto no fuera poco, hemos tenido de pareja de baile a emociones como el dolor, la frustración, el desamparo, la impotencia, la desprotección, la inseguridad, el pánico, el terror. ¿Se imaginan esta pareja de baile en nuestra cabeza día y noche, lo que nos están haciendo psicológicamente y las secuelas que vamos a tener de ello? Sin embargo, lo que resulta más paradójico es que estas emociones las hemos tenido sobre pensamientos que nosotros mismos le hemos dado existencia en nuestra cabeza o que percibimos del inconsciente colectivo y que plantean eventos que hasta ahora ninguno ha sucedido.
Todos estamos siendo víctimas de algo que no sabemos a ciencia cierta si va a suceder. Estamos sufriendo por algo que no ha pasado. Entendemos ese dolor y que no sabemos si va a suceder. Estamos sufriendo, tenemos dolor y tenemos frustración por algo que no entendemos, pero sobre todo no tenemos ciencia cierta de lo que va a suceder. Pero ¿por qué nos adelantamos? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hacemos todas estas suposiciones? Y lo que es peor, ¿por qué sufrimos por las suposiciones? Porque el cerebro actúa sobre certezas y nuestra cultura nos ha enseñado a trabajar sobre ideas y proyectos delimitadas en el tiempo y en el espacio. Pensémoslo bien. Antes de nacer ya nos están buscando un nombre. Cuando nacemos ya nos están buscando un padrino para el bautizo y luego para la primera comunión y luego entonces pensemos el colegio y luego pensemos para la primaria y luego pensemos para el bachillerato y luego la carrera y luego el matrimonio. Siempre nos estamos tratando de adelantar y siempre estamos buscando proyectos que tenemos que cumplir en el tiempo. Estamos corriendo sin cesar sobre ideas preconcebidas que la sociedad nos vendió como lógica de vida. Es la forma lógica en que tenemos que vivir como seres humanos. Sin embargo, a lo largo de nuestra existencia, nos damos cuenta que entre aquello que planeamos y lo que realmente termina sucediendo hay un trecho muy grande. Pero como estamos orientados a resultados en donde se nos califica de exitosos si conseguimos nuestras metas o como perdedores si llegamos a fallar, cuando lo realmente humano, lo que nos hace crecer como seres humanos y lo que nos lleva hacia una inteligencia no es el fin. Eso es lo que tenemos que sacarnos de la cabeza. Lo que nos lleva a ser más grande como seres humanos y como personas es el proceso que nos llevó a realizar dicho proyecto. Es equivocarnos, es entender que nuestras certezas son erróneas, es saber que nosotros tenemos prejuicios que en momentos dados interfieren sobre ideas y que esos prejuicios nos pueden afectar y que muchísimas veces, como yo lo he hecho, me he tenido que alejar de mi entorno para buscar otras formas de pensamiento, para saber que el mundo tiene otra forma de pensar, que mi vida no es esto y lo que me ha pasado a mí, como creo que les ha pasado a muchos de ustedes, es darse cuenta que un día todo lo que creían, por cierto, no lo era y que se puede derrumbar así. ¿O no les ha sucedido esto? Por supuesto que sí. Siempre nos han enseñado a pensar en el qué y el cómo de las cosas. ¿Qué hago y cómo lo hago? Tenemos un pensamiento absolutamente utilitarista. Somos como unos robots, funcionamos exactamente como un robot. Causa, efecto, causa, efecto. Es como si tuviéramos un saco de herramientas que lo utilizáramos cada vez que lo necesitamos. Eso mismo es lo que hace un robot. Eso es un pensamiento sistemático. Sin embargo, aquello que da sentido a nuestra humanidad, que da sentido a nuestro pensamiento, no es el qué y el cómo, es el por qué y el para qué de lo que hacemos. Y esto requiere un trabajo mental muy grande, requiere un esfuerzo muy grande, porque no es fácil y muchas veces no es un trabajo agradable, lo he dicho en mis otras charlas, pero que este trabajo, como no se ve, como no es material, como no lo traducimos a nada exterior nuestro, o sea, no es un resultado que se vea afuera de nosotros, lo dejamos de un lado. No es algo material, no es algo tangible. Por eso no lo trabajamos. Y esto para mí es lo más importante de los seres humanos, aquello que no podemos mencionar, aquello que como humanos somos incapaces de explicar, pero que tenemos que hacer, es para mí la mayor grandeza del ser humano. Ahora, todos estos sentimientos y todas estas emociones las podríamos resumir en una sola palabra que sea el miedo. Podríamos incluso pensar que el miedo es el motor de nuestra sociedad científica y tecnológica en la cual vivimos. Es extraño porque cada día tenemos más información acerca de nosotros como especie. Los museos están llenos de información e historia acerca de la humanidad. Gracias a las investigaciones del genoma humano y del ADN, hemos descubierto la historia de nuestro propio cuerpo y cada día gozamos de mejor salud. Cada día se alarga muchísimo más nuestra esperanza de vida, cada día vivimos mucho mejor. Como humanos hemos viajado a la luna.
Contamos con estaciones espaciales y logramos comunicarnos con personas que están al otro lado del mundo. Yo en este momento estoy en Madrid, ustedes pueden estar en cualquier lugar del mundo. Y sin embargo, en la era de la información, en donde podemos saber lo que queramos, en el momento en que queramos, seguimos temiendo al futuro. ¿No es un poco increíble? ¿Será que la frase de Sócrates cobraría hoy más vigencia que nunca? Yo solo sé que nada sé. O como yo la traduciría en este momento, entre más información tenemos, más miedo sobre el futuro generamos. ¿No es extraño? Yo me pregunto, ¿nuestros parientes lejanos, el Homo sapiens, habrán tenido miedo? ¿O el miedo es una construcción social colectiva de esta era que aprendemos a lo largo de nuestras vidas? ¿Ustedes qué piensan? Pero bueno, como siempre en mis charlas me gusta explicar de forma etimológica la palabra, porque trabajando la etimología nos vamos a dar de cuenta de muchísimas cosas que hemos ignorado inconscientemente. Ahora, miedo, la palabra miedo, viene del latín metus. Sin embargo, en el latín se le asocian muchísimas, o sea, el miedo se embebe de muchísimas más palabras como panicus, del pánico, como terror del latín, y como pavor, como cobardía. Y todas estas palabras son sinónimas, pero aportan un matiz a lo que es el miedo. Ante la presencia del miedo hay dos reacciones antagónicas. Una es la actitud valiente que logra superarlo y la otra es el comportamiento cobarde de huida. Esta dualidad la encontramos incluso en figuras literarias griegas. Pero me gustaría hablar algo de una de las mejores explicaciones que he leído acerca del miedo, que está en un libro que es muy cortito. Yo sé que les puede asustar cuando yo hablo de los diálogos de Platón, pero en un diálogo que no debe tener más de 20 páginas, está Sócrates hablando con Nicias y Laques, que ellos dos son dos generales de las tropas atenienses, y están hablando acerca de los deberes y el valor y la virtud de los guerreros en la batalla. Ahora, les voy a leer un extracto pequeñito. Yo veo que me están escribiendo acá preguntas, entonces las preguntas las contestamos al final y los dejo para que vayan pensando preguntas y me vayan dando sus aportaciones, que para mí son valiosísimas porque me alimento de eso. Entonces voy a continuar la conferencia, que son 20 minutos más, y luego seguimos con las preguntas. Ahora, voy a leer el extracto del libro de Laques y comienza hablando Sócrates. Sócrates dice: el miedo no lo causan ni las cosas sucedidas ya, ni las que en el acto suceden, sino las que se esperan. Porque el miedo no es más que la idea de un mal inminente. ¿No lo crees así, Laques? Y Laques le contesta: sí. A lo que replica Sócrates: he aquí nuestro dictamen, Nicias. Por cosas terribles entendemos los males del porvenir, y por cosas no temibles entendemos las cosas del porvenir. ¿Se dan cuenta cómo Sócrates hace la diferencia entre males, que el temores son los males del porvenir, y aquello que no nos puede angustiar pero nos da miedo son las cosas del porvenir? O sea, tenemos miedo, tenemos pánico a algo malo que podemos pensar que nos puede afectar en el futuro. Sin embargo, una de mis curiosidades es que soy cazadora de curiosidades. Y entonces me acordé que en la Ilíada existe una referencia etimológica anterior a la del latín para la palabra miedo, y es Phobos. Phobos aparece en la Ilíada, que es un libro de Homero del siglo VIII a.C. Es importante saber que Phobos, P-H-O-B-O-S, P-H, Phobos, en este momento no significa miedo. Cuando Homero menciona Phobos, lo hace como una personificación divina, o sea, es una acción que se presenta únicamente en el campo de batalla, únicamente. Por eso es que es normal que Sócrates, cuando hable de miedo, esté utilizando este término. Yo pienso que la derivación viene hasta ahí porque no se sabe a ciencia cierta cómo de la huida hemos llegado a Phobos, o sea, todavía no lo conocemos.
Y siempre que Fobos aparecía en el campo de batalla, iba acompañado de Deimos, que es terror, y de Eris, que es la discordia. Homero utilizaba Fobos como una acción derivada de un verbo que se decía phebomai y que significaba huir, pero no cualquier huida. Este huir se refería al momento específico en que una tropa o un soldado en medio de la batalla se enfrentaba a sus propios temores. Solamente se oía cuando alguien se enfrentaba a sus propios temores. Este Fobos es el hijo de Ares. Ares es el dios de la guerra y cuando aparecía siempre Ares manifestaba la violencia y la fuerza bruta. Entonces veamos ya cómo podemos hacer una construcción ya incluso desde el siglo VIII antes de Cristo hasta que se designa en el latín de cómo Fobos, como una huida que siempre está acompañada de terror y de violencia, puede llegar a ser el miedo. Después de Homero, sin embargo, el sentido usual de la palabra Fobos, como establecen muchísimos autores, entre ellos Chartrand, es miedo. No existe una explicación clara de cómo hemos pasado de huida a miedo, no lo sabemos, pero sí sabemos las derivaciones latinas, que son metus en latín, la peur en francés, fear en inglés, furcht en alemán, que no sé cómo se pronuncia, pero el paso de una a la otra no. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que esta forma griega de Phobos se le llamó a la emoción más primitiva y más intensa que tenemos la humanidad. Y se han puesto universalmente, en la psicología se apropió del término para dar nombre a numerosas patologías en las cuales el miedo hacía esta causa principal. Entonces, por eso se llama aracnofobia, todo este tipo de fobias. La RAE define el miedo como una angustia o un riesgo real o imaginario. Bueno, no se aleja tanto de la anterior acepción, solamente que la sacamos del plano militar y lo asumimos como un rasgo de nuestra especie. En mayor o menor medida, todos hemos experimentado el miedo en alguna de sus formas. En su grado extremo se encuentran las fobias, que es lo que hoy sí llamamos fobias, que es una aversión exagerada a alguien o algo, y en temores irracionales hacia objetos o situaciones muy concretas. En su dimensión paradójica, y en esto conozco varios, hay personas que sienten placer con el miedo a través de experiencias arriesgadas, pues a través de ellas consiguen grandes descargas de adrenalina. Y la adrenalina, aunque es producida de manera natural, es casi como una droga. La vivencia temerosa no es tan negativa como pudiera parecer a primera vista. No está mal que nosotros vivamos con miedo. De hecho, se considera que las experiencias de miedo son en realidad un mecanismo evolutivo que nos permite afrontar situaciones de riesgo o de peligro. Si nuestro cerebro no identificara el peligro, el miedo o el riesgo en una situación, ya nos hubiéramos extinto como humanidad. Así que respondiendo a mi anterior pregunta de si el hombre o el Homo sapiens tuvo miedo, seguro que sí, tuvo que haber sentido miedo. El mecanismo mental en las situaciones de pánico, que es el miedo, el terror extremo, es relativamente simple y se los voy a explicar cómo funciona en la cabeza. Cuando el cerebro identifica un peligro, se produce una reacción y cuando se produce esa reacción, salta a la emoción del miedo. En nuestro cuerpo, toda causa tiene una consecuencia. Toda acción tiene una reacción. Entonces, acá tenemos una acción que es una emoción de miedo, de pánico, y se transmite directamente a lo que es el miedo. A partir de este momento, cuando ya tenemos activado este miedo, empezamos a tener dos posibles respuestas de acuerdo a nuestras propias formas de actuar en la vida. La primera es la huida y la segunda es la defensa. En la primera huyo del miedo y en la segunda me enfrento al miedo. En cualquiera de ambos casos, la adrenalina y la cortisona son los neurotransmisores que acompañan la sensación del temor. Yo no sé si se acuerdan en la charla que se llamaba ¿Qué es pensar? Cuando yo les explicaba cómo funcionaba desde el cerebro las neuroconexiones, cómo se conectaban las neuronas. Pues las neuronas se conectan no únicamente
como no se conectan únicamente a través de ideas, se conectan a través de reacciones químicas y de acuerdo a la emoción, como en este caso es el miedo, se producen la cortisona. El cuerpo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos miedo? El cuerpo, primero, reacciona con un incremento en los latidos cardíacos, con un aumento de la frecuencia respiratoria para proveer muchísimo más oxígeno y con la dilatación de nuestras pupilas para facilitar nuestra visión. Estos mecanismos corporales son extremadamente útiles, pues nos sirven para prepararnos en situaciones amenazantes. Podríamos afirmar que el miedo llevó al Homo sapiens a salir de la caverna, perdón, a entrar a la caverna. Y gracias a que el Homo sapiens superó el miedo o lo venció o no sé qué hizo, pudo salir de la caverna. De haberse quedado con el miedo en la caverna, nosotros, ustedes y yo no estaría hablando acá ni ustedes me estarían escuchando. Nos hubiéramos extinto incluso antes de la época de las migraciones de África hacia Europa. Deberíamos hoy, como trabajo de cada uno, reflexionar cuál es el miedo que me tiene encerrado en mi caverna hoy y cuáles serían los mecanismos que me permitirían salir de mi caverna hoy. Ahora bien, pensemos cómo podemos vivir, cómo podemos convivir con emociones que conllevan el miedo en esta época. Y para ello quiero presentarles a dos grandes influencers que para mí son muy, muy importantes. El influencer Aristóteles y el influencer Epícteto. Epícteto es un estoico y es el gran padre de la no preocupación. Y Aristóteles nos va a hablar justamente desde el punto de vista estoico de cómo afrontar no solo el miedo, sino todas las emociones en nuestra vida. Es como una forma de entender cómo podemos afrontar desde una forma de la no preocupación las emociones y desde Aristóteles, quien nos invita a dominar nuestras emociones. Así pues, les voy a mostrar dos caminos filosóficos completamente humanos y completamente aplicables en nuestras vidas que nos podrían ayudar en un momento de pánico y de dolor, que es en el momento donde solemos equivocarnos y solemos tomar decisiones equivocadas porque contamos con un tiempo muy corto, porque está actuando la cortisona y porque todo se nos enreda. Podríamos ir pensando, por ejemplo, de manera sosegada en este momento, cómo actuar ante esta actual situación con estas dos posturas. Entonces, voy a comenzar por Epícteto y seguiré por Aristóteles. Entonces, comencemos por Epícteto. ¿Quién nos diría que nosotros tenemos que aprender a tomar distancia de aquello que sentimos? Pongámonos en contacto con Epícteto. Él nos dice, tú de pronto estás en un barco, te encuentras en un barco y tienes una emoción muy violenta. Estás atrapado, o sea, hay un sentimiento de violencia que te hace daño. Epícteto, ¿qué te diría? Cierra los ojos, respira despacio cuantas veces necesites y tranquilízate. Esto lo decía Epícteto en el siglo I de nuestra era. O sea, por favor, no se dejen engañar por gente que vienen a decirles que aprenden a respirar y que cierren los ojos como si esto fuera la noticia más nueva del mundo. Ya lo decía Epícteto en el siglo I de nuestra era. Cierra los ojos, respira muchísimo, respira despacio cuantas veces necesites. Ahora, examina objetivamente aquello que es el origen de tu emoción. O sea, no vamos a examinar la emoción, no vamos a examinar qué es el miedo. Vamos a examinar qué es el origen del miedo. Lo vamos a razonar y lo vamos a atrapar. Entonces, ¿qué es lo que dice él de cómo podemos aprender el origen de la emoción? Y él lo que dice es que aquello que afecta a los hombres, aquello que nos afecta a nosotros de una emoción, no son las cosas, sino los juicios que nosotros hacemos de las cosas. Quiere decir que si yo estoy, por ejemplo, ante un precipicio, no es el precipicio el que me da el miedo, es el juicio que yo estoy haciendo del precipicio. ¿Cuál es el juicio? Si salto me caigo, si me muevo me resbalo. Esos juicios son los que nos hacen daño según Epícteto. Entonces, para dominar las pasiones y las emociones que acompañan al sentimiento del miedo, hay que aprender a distinguir dos cosas. Primero,
aquello que depende de nosotros. Los estoicos lo definían como los actos del alma. Les voy a explicar ahora qué es el alma para los estoicos, que no es el concepto que tenemos en este momento del alma. Entonces, los estoicos definían los actos del alma que me llevan a hacer juicios. O sea, ¿qué parte de mi inteligencia me lleva a hacer un juicio? Y el uso que nosotros hacemos de nuestras representaciones. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a hacer ese juicio y cómo aplico yo eso? Esto no es otra cosa que la forma en que nosotros respondemos ante una situación X o Y. O sea, piensen en una situación donde ustedes hayan tenido que actuar y hayan actuado de manera irracional. Deberían pensar esa situación y empezar a pensar, aquella situación depende de nosotros. Ahora, lo segundo que nos dice Epícteto es que hay que aprender que de cada emoción hay que entender aquello que no depende de nosotros. Y estos son los hechos del mundo o aquello que le sucede a los demás. O sea, esto no me pasa a mí, o sea, no depende de mí, no está en mis manos. Entonces, ¿qué está en mis manos? El juicio que puedo hacer sobre algo que me está sucediendo, sobre la emoción que estoy sintiendo. Eso es lo que depende de mí, el juicio. Y lo que no depende de mí son todos los hechos exteriores a mí. En el caso del miedo, Epícteto da un ejemplo muy bueno. Y él dice, estás en un barco y el barco se empieza a hundir. Te llenas de pánico y dices, me voy a morir, esto es horroroso, yo no me quiero morir. Allí el alma está emitiendo un juicio fundado sobre la representación de la muerte como algo inevitable. Si el barco se está hundiendo, es inevitable que yo me muera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un estoico te diría que la muerte no es algo tan terrible, ya que ellos creían que el alma era inmortal. Los que yo les decía, para ellos el alma es algo etéreo, es algo inmortal, que incluso existe antes de que exista nuestro cuerpo. Entonces, para ellos no era terrible porque ellos como creían que el alma es inmortal, básicamente al morir sería un regreso a la materia y que en este caso la muerte no depende de mí. O sea, no soy yo la que estoy buscando la muerte, no soy yo la que me estoy suicidando, no soy yo la que me estoy matando, no soy yo. Es algo externo, es un barco que se está hundiendo el que produce mi muerte y no soy yo la culpable. Y como tampoco soy una experta en barcos en ese momento y no puedo hacer nada por solucionarlo, tengo que cambiar cómo estoy pensando y estoy dándole juicio a esa situación que vivo en ese momento. ¿Cuál sería el resultado de esta ecuación? Tener una buena representación de la muerte. Los estoicos hablan de una representación comprensiva y adecuada de las cosas. En este caso sería algo como estoy dispuesta a morir sin sentir miedo, sin gritar, sin hacerme daño, porque entiendo que mi muerte es inevitable. Pero incluso Epícteto va muchísimo más lejos en esta clase de juicios. Quiero que lo juzguemos para que me cuenten al final de la charla, que ya se acaba en 5 minutos, qué piensan de esto que dice Epícteto. Epícteto dice, ¿tu hijo está muerto? No te preocupes. Él regresó a la materia original. Ya les dije que el alma para los estoicos es inmortal. Entonces, él lo que dice es que la pena y el dolor infinito sobre un duelo deben ser o contenidos o expulsados fuera de nosotros, ya que nosotros no tenemos ninguna propiedad sobre la vida de los otros, así sean nuestras personas más próximas. Él lo compara de cuando tú tienes una joya en tu casa. Tener una joya en casa, en cualquier momento estás expuesto a que entre un ladrón y la robe. Así que Epícteto no es que sea un insensible. Para los estoicos tienen un lema que se llama amor fati. ¿Y qué significa el amor fati? El amor fati es una frase latina que se traduce como el amor al destino y se utiliza para describir la actitud de quien ve todo cuanto le sucede en la vida, incluido el sufrimiento y la pérdida, como algo necesario. Nuestras emociones hacen de nosotros seres de carne y hueso, que gritamos, lloramos, temblamos, sudamos. Sin embargo, los estoicos quieren ser como una especie de escultores de su propia alma. ¿Cuál escultura de mármol? Pensamos en la Pietà, una escultura perfecta, pero es de mármol. Entonces, mi pregunta hoy sería para ustedes es, ¿realmente queremos ser una escultura como la Pietà, perfecta,
que cada persona que la ve logra entrar en trance y siendo así tan perfecta, podríamos ser duros y fríos. Ahora les voy a explicar qué significa el alma para los estoicos, que no es el concepto que nosotros tenemos de alma. El alma está antes de la experiencia, o sea, existe antes de que exista nuestro cuerpo, es un ente. Es una tabula rasa. Las ideas que nosotros tenemos son impresiones de los objetos en el alma. Los estoicos no pensaban que las ideas estaban en la cabeza, para ellos estaban en el alma. Las representaciones sensibles, que es lo que vemos, son sometidas después a una reelaboración por la inteligencia. O sea, nosotros captamos a través de los sentidos y luego llega a nuestro cerebro. Así se forman los conceptos y los juicios en general para los estoicos. El depositario de todos los procesos del conocimiento, según la doctrina de los estoicos, es el alma, que está representado por una clase de cuerpo especial, que ellos lo llamaron el neuma, que es algo como un ser etéreo, que es una unión entre el fuego y el aire. Entonces, eso es el alma para los estoicos. Ahora bien, hablemos desde el otro influencer que nos gusta mucho y es Aristóteles, y quien nos invita a dominar nuestras emociones. Aristóteles, a diferencia de los estoicos, y claro que Aristóteles es muchísimo anterior a Epícteto, por ejemplo, Aristóteles nos dice que el alma es el primer filósofo en decir que el alma es inmortal. Incluso se fue en contra de su maestro Platón, porque para Platón el alma era inmortal. Y Aristóteles dijo, no, el alma muere con nosotros. Aristóteles, Platón decía que existían dos mundos, uno sensible, que es en el que vivimos, y el mundo de las ideas, a donde iría el alma. Pero Aristóteles le dice, no, el mundo es solo uno. Y el cuerpo que nosotros tenemos está formado por una materia que hace parte de un principio indeterminado y por una forma que es la esencia de la sustancia, que es nuestra alma. Y esto conforman un yo indivisible y único. O sea, uno no puede partir el cuerpo del alma. Y lo que hizo Aristóteles fue ubicarnos en el mundo sensible, en esto que nosotros vivimos es el mundo sensible, ya que nosotros estamos demarcados por el tiempo y el espacio, es normal. Para Aristóteles, la vida es tener el dominio absoluto de las emociones. El filósofo nos invita a vivir bajo la consigna de la razón. Pero ¿cómo hace esto Aristóteles? ¿Cómo podemos actuar así ante Aristóteles? Yo si estuviera ante Aristóteles le podría decir, pero ¿cómo podemos vivir todo el tiempo bajo la consigna de la razón, Aristóteles? ¿Acaso no hay momentos en la vida en las que podamos o debamos darle rienda suelta a nuestras emociones? Pues entonces yo, poniéndome en el caso de Aristóteles, me contestaría, a ver, Aristóteles nos explica que a través del arte podemos tener el control absoluto de nuestras emociones. Sí, señores. En el teatro griego existía un género llamado la tragedia, muchos han oído hablar de ellos, que se componía de la imitación de una acción noble de un héroe hacia un carácter elevado. Este género literario se llamaba la poética. Ahora, las grandes tragedias griegas, como Edipo, siempre están representadas por un héroe dominado o atormentado por sus propios sentimientos y problemas interiores, que terminan manifestando sobre la escena su grandeza de alma. En esta parte del espectáculo se lleva al espectador a la confrontación profunda de sus sentimientos más empáticos con el actor y incluso llegamos a sentir emociones como la piedad y el miedo hacia el actor. Según Aristóteles, nos identificamos con el héroe, compartimos su dolor y nos angustiamos por él, incluso pensamos en cómo podríamos ayudarles. En ese momento de suspenso total, antes del desenlace, como sucede en Ifigenia, o una de las tragedias griegas, Ifigenia es una sacerdotisa que tiene que hacer un sacrificio a los dioses y que descubre que el hombre que tiene que sacrificar es, justo antes de sacrificarlo, descubre que ese hombre es su hermano Orestes. Y finalmente cambia toda la acción en el último momento,
y no mata a su hermano y cambia su destino. Eso es la tragedia, un valor heroico desafiando a los dioses. El fin último de la tragedia es la purificación de las emociones. Y esto los griegos lo llamaron catarsis. Catarsis es un término que viene de la medicina y lo que significa es aquello que resuelve una tensión y permite el regreso al equilibrio. Eso es catarsis. Cuando la tragedia termina, cuando ya se acabó, cuando ya Ifigenia se escapó con su hermano Orestes y no lo mató, ya no sentimos ni miedo, ni piedad, ni nada, y nuestra alma no está inquieta por el héroe. Los problemas se solucionaron y el orden del mundo se restableció. O sea, los dioses volvieron a su sitio y los humanos volvieron a su sitio. Y eso mismo opina Aristóteles de las emociones. Se deben afrontar, deben regresar al orden, si han perdido su curso, con el fin de sanar aquello que nos hacía daño. Aristóteles también creía que el ditirambo, que es dentro de la tragedia griega, justo cuando va a suceder la acción heroica de nuestro héroe, cuando él va a cambiar el destino, ahí había un coro de personas cantando, que ese era un coro de personas en vivo, y muchas ocasiones ese coro se hacía en forma de sátira a la situación en general. Entonces, esta música, lo que hacía, este tipo de música y este tipo de cánticos, lo que hacía era llevar al espectador a su propia catarsis, o sea, a entender los problemas, a preocuparse por los problemas del héroe, pero a la vez hacer catarsis de sus propias emociones. Aristóteles decía que el arte es esa válvula de escape que nos permite experimentar aquello que nos afecta para canalizarlo en nuestra vida real. Y esto también lo creía él a través de la música sacra. Incluso Nietzsche, en unas cartas que escribió viniendo de un concierto, escribió es la famosa frase que decía que sin música la vida sería un error. Así, chicos, tenemos dos posiciones. Tenemos a nuestro influencer Epícteto que nos dice tenemos que aprender a relativizar y a no sufrir por aquello aquello que no debemos controlar, y tenemos que Aristóteles que nos invita a dar un paso adelante, a confrontar nuestras propias emociones y a sanarnos a nosotros como personas. Y ya estamos llegando al final. Me gustaría cerrar con una frase de Kant que dice: la inteligencia se mide por la cantidad de incertidumbres que uno es capaz de gestionar. Entonces, bueno, para los que me escriban, se los comenté al principio, para los que me escriban les voy a enviar un cuadro realizado por mi hija, yo se lo pasé y ella lo hizo para todos ustedes, de cómo aprender a gestionar la incertidumbre y el miedo en tiempos de crisis. Y tiene muchísimas herramientas. Lo que pasa es que es un cuadro muy complejo y para mostrarlo acá pues es difícil. Y les propongo enviarlos y que hagamos en una sesión un trabajo sobre este cuadro que nos ayuda a gestionar nuestras propias emociones. Es un cuadro de una filósofa francesa que nos da algunas herramientas. Entonces me gustaría hacérselos llegar. Ahora, es el tiempo para las preguntas, es el tiempo para las opiniones. Entonces, por favor, si alguien quiere hacer un comentario, si alguien quiere hacer una pregunta, es el momento de hacerlo. Los escucho. Por favor, no sean tímidos. Yo vi acá un comentario de Valeria Urrego que dice: yo considero que es estructurado por las diferentes realidades que vivimos. Pero no sé realmente a qué te refieres. Bueno, a ver, ¿alguien más quiere comentar, quiere hacer alguna pregunta, le gustaría aportar? También les comento que haré un post con todas las películas, los textos y todo lo que recomiendo acá porque me gusta que sean curiosos y siempre trato de buscar textos pequeños para que lo puedan leer. Por ejemplo, el libro, sé que los diálogos de Platón muchas veces no son fáciles, pero este especialmente es corto y es muy fácil y es interesante ver cómo incluso desde un término militar podemos llegar a la comprensión del miedo. Bueno, Valeria, tú otra vez. Me refería al miedo. Considero que es estructurado para cada situación en que vamos viviendo. Por supuesto, en una charla anterior que yo di acá mismo también que se llama ¿Qué es pensar?
yo les explicaba a la gente que, digamos que cuando tú tienes, por ejemplo, digamos, el concepto del miedo, no es una idea fija, sino que sobre el miedo tú tienes muchas ideas conectadas, o sea, sobre el miedo te puede ser alguna vez que te caíste cuando eras pequeña, otra vez que tal vez te cortaste, o sea, puedes tener muchísimas ideas concebidas del miedo. Entonces, el miedo como tal no está estructurado, sino que cuando tú vives una situación, esa emoción del miedo llama a ese conocimiento que tú tienes y utiliza el que más necesita en esa situación. Hasta hoy, en la neurociencia, ese proceso no se sabe cómo funciona. Sabemos que pasa, pero no sabemos cómo pasa. Y eso pasa a través de los neuroconductores. En el caso del miedo, exactamente, aparte de pasar esa información, tenemos un proceso químico que nos genera cortisona en la cabeza y eso es lo que nos hace que el corazón se nos ponga a mil, que respiremos mal, que transpiremos y que muchísimas cosas. Bueno, ahora, estoicos para dummies, dice acá Juliana. Sí, sí, voy a pasar las pelis para que las puedan ver. Me gustaría una explicación para salir del bloqueo mental que viene dado por el emocional. Yo creo que los estoicos y sobre todo Epícteto nos lo dice claramente. Nosotros tenemos que identificar en un bloqueo qué depende de nosotros. O sea, tenemos que aprender a pensar el juicio que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que depende de nosotros y qué es lo que no depende de nosotros? En lo que no depende de nosotros, que es algo externo, por ejemplo, que es la pandemia, pues no podemos hacer mucho. Pero en lo que depende de nosotros, que es el juicio que nosotros le estamos dando a la pandemia, podemos hacerlo. Entonces podemos empezar a trabajar en nuestros ideas y en ideas que nos hagan cambiar nuestros juicios. Nosotros, uno de los mayores problemas cuando yo voy a formar en pensamiento crítico son las ideas preconcebidas y los juicios que tienen las personas acerca de muchos temas. Las personas creen que porque tienen un conocimiento desde pequeño, ese conocimiento es real. Y eso nos afecta muchísimo. Lo que nosotros tendríamos que aprender a pensar es que el conocimiento, al igual que nosotros, está en constante cambio. Nuestra realidad de hoy no es la misma realidad de hace 20 años. Y no podemos pensar que el cerebro o el conocimiento es un proceso lineal. No, es un proceso completamente desestructurado que se estructura. O sea, para estructurarse hay que desestructurarlo. Entonces, es empezar, muchas veces cuando hacemos juicios de valores, lo primero que tenemos que estudiar es de dónde sacamos esas ideas con las cuales hicimos un juicio de valor. Acá veo una pregunta de Pestercita, solo hay una. Un poco epíteto para aceptar las cosas que no puedo cambiar, pues no dependen de mí, y un poco Aristóteles para emocionalmente protegerte frente a la situación. Pues sí, muy bien. Yo creo que lo importante es encontrar herramientas que nos ayuden, entonces las que sean. Ahora, Ana, creo que los grandes artistas, por ejemplo Rodin, son capaces de trascender la frialdad del mármol y expresar la humanidad en toda su dimensión. En eso estoy completamente de acuerdo contigo, Ana. Yo cuando vi La Pietà tuve un trance y de hecho existe el síndrome ahora no recuerdo el nombre del síndrome, siempre se me va el nombre, de un artista que estando en Florencia, que es la ciudad donde más obras de arte hay por metro cuadrado, tuvo un choque y de hecho se le llamaba el síndrome, ahora no recuerdo el nombre, el síndrome de esa persona que tuvo, de Stendhal. El síndrome de Stendhal es cuando una persona entra, o sea, que se conecta tanto con una obra de arte que lo embarga. Entonces, eso te puede pasar con muchas obras de arte, es cierto, pero acá en lo que yo me refería con el tema del mármol era que tú puedes, hasta dónde puedes parecer una estatua de mármol si haces que las situaciones no te importen, ¿no? Acá. Exacto. Y de acuerdo con las dos posturas que nos diste a conocer y viviría a flor de piel con Aristóteles. Pues yo soy aristotélica completa desde siempre y cada vez que lo leo, para mí yo creo que en este momento Aristóteles sería el influencer número uno en este mundo. Cuando lo lees, hay textos difíciles y otros que no son más comprensibles. A veces, yo creo que Aristóteles trasciende a la historia porque sus ideas, incluso cuando las leemos hoy, son aplicables a nuestra vida. Bueno, yo creo que hemos llegado al fin por hoy. La próxima semana haré un análisis un poco más de la pandemia, de cómo lo que nos está afectando esta pandemia y el miedo desde la pandemia.
y será nuestro último programa en vivo porque a partir de la siguiente semana empiezo a hacer un curso en inteligencia artificial. Cada día les voy a traer muchísimos más conocimientos, el cual me hace trabajar toda la tarde y no puedo conectarme. Sin embargo, lo que voy a hacer es que voy a hacer videos un poco más cortos hablando de temas y espero sus comentarios. Ha sido un gran placer hablar con ustedes, hacer lo que hago, contarles, hablar de filosofía, lo que más me gusta en la vida, y lo que más me gusta es que a ustedes les guste y que me escriban y que me pregunten, porque eso me alimenta como filósofa. Muchísimas gracias, buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Adiós.